Hola, un saludo a todos desde México, este país enorme donde todo parece diseñado talla extra. Bueno, este es el país, se dice, donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Eso tendríamos que averiguarlo, porque también se habla y algunos puntualizan que es quizás el país de América Latina más golpeado por la crisis que ahora mismo estremece a los gigantes del mundo entero. Pues les decía que desde México les doy la bienvenida. La Mesa Redonda Internacional ha venido hasta acá con la colaboración indispensable de la televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, TV UNAM, y también de Telesur México. Con su colaboración estaremos abordando este tema hoy, la crisis donde más golpea. Les propongo ver un material introductorio y presentarles enseguida a los expertos que van a aclararnos si esto es cierto y en qué medida. Acompáñenos. De este puesto de periódicos saca Joaquín Atilano el sustento de su familia. Dice que no resistiría a pagar nuevos tributos, como pretende el gobierno del presidente Felipe Calderón. Pues yo creo que sería mucho ya, ¿no? Así que ya con los impuestos que uno paga, yo creo que ya es suficiente. Y ya es suficiente, dijeron también los empresarios. Otrora aliados del gobierno, ahora consideran inoportuna y decepcionante su propuesta económica para 2010, que incluye un nuevo gravamen del 2% de aplicación general, con extensión a los alimentos y medicinas. Una medida que afectará sobre todo a los 60 millones de pobres que existen en México. Los empresarios de la Coparmex no estamos de acuerdo con el paquete fiscal que se envió al Congreso, porque además de ser inoportuno para el momento que vive México y el mundo, sobre todo no cumple con el espíritu y la oferta del discurso alentador y acertado que dio el presidente Calderón en ocasión de su tercer informe de gobierno. Esta iniciativa de ninguna manera va en el sentido de hacer lo necesario y no solo lo posible, todo lo contrario. Al mismo tiempo, tanto empresarios como académicos y legisladores coinciden en que la creación y elevación de impuestos promovida por el gobierno, lejos de generar crecimiento, acentuará la recesión, generará tensión social e incentivará el desempleo. Pues eso es una invitación al estallido social. Eso cualquiera los da, ya hasta los empresarios, nunca había visto yo que los empresarios estallaran, ¿no? Pero en México hasta los empresarios están estallando, porque son medidas que están afectando ya al país. Esto hay que tenerlo muy claro, el promedio del país es que sale afectado, todos. No hay un sector de la economía que no se vea afectado. El polémico paquete económico también incluye recortes al gasto gubernamental, pero lo que más preocupa son los aumentos a los impuestos al ingreso y consumo, incluidas las gasolinas y la telefonía móvil, que sería por el orden del 4%. Tenemos una economía cada vez más dependiente de Estados Unidos, un mercado interno más frágil y más distorsionado. Se busca gravar a los pobres en lugar de enfatizar en eliminar los grandes hoyos del sistema tributario. Es una propuesta que va en contra del sentido común, va en contra del interés del país, se va en contra de la posibilidad de recuperar condiciones de crecimiento económico y sobre todo de bienestar social. Que es justamente lo que necesita México cuando atraviesa por su peor recesión en décadas. Una recesión desatada principalmente por la caída en la demanda de productos de Estados Unidos, su vecino y principal socio comercial, menores precios internacionales del crudo, el desplome en su producción petrolera y por último el brote de influenza H1N1 de mayo pasado. Todo esto dejó pérdidas en las finanzas públicas por el orden de los 35.900 millones de dólares. Aiza García, Telesur, Ciudad de México. Bueno, ya les presento a nuestros invitados de hoy, los que nos responderán sí o no a la pregunta o, digamos, a la afirmación que hacemos en el título de nuestra mesa redonda de hoy, la crisis donde más golpea. Tenemos con nosotros al doctor David Ángel Lozano, de México. Es director del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. Y por la cantidad de papeles que ha traído hoy, me imagino yo que vamos a tener muchísima argumentación para debatir. El profesor Marcos Chávez, economista, periodista, es una suerte también que un periodista que se dedique a la economía pueda tener esa preparación. Y un viejo conocido de nuestro programa, el doctor Arturo Huerta, economista, profesor de largos años de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Bienvenidos los tres. Y yo creo que podemos empezar ya con la afirmación que hacemos en el título. Yo digamos que por orden de antigüedad le voy a pedir a Arturo que abra fuego. ¿Es cierto que México es el país
donde más golpea la crisis, o esto es una afirmación demasiado ligera? No, sí. México en el primer semestre de este año trae una caída de 9.2% del Producto Interno Bruto en relación al igual periodo del año pasado, y esto no se está presentando en Brasil, en Argentina, en Chile, donde están con un crecimiento de 1%, el caso de Venezuela está creciendo al 4%, y, o sea, ¿por qué México es la economía más golpeada? Porque el modelo económico que ha venido predominando en nuestro país es la economía más abierta de América Latina, libre movimiento de mercancías, libre movimiento de capitales, una política macroeconómica que prioriza la estabilidad del tipo de cambio, la baja inflación, y por lo tanto eso nos ha llevado a políticas fiscales restrictivas, que se contrae el mercado interno, entonces la actividad económica pasa a depender de exportaciones, y además nosotros no tenemos condiciones para trabajar con baja inflación, para trabajar con una estabilidad del tipo de cambio. Eso se ha logrado vía entrada de capitales, a través de los procesos de privatización, a través de las altas tasas de interés, y en consecuencia la economía ha venido dependiendo de variables externas, del boom petrolero, de las remesas, de la inversión extranjera, y no obstante los grandes capitales que entraron en los años pasados, la economía mexicana venía creciendo por debajo de la media de América Latina. En la presente década. Ahora, redondeando un poquitico más ya en términos de que podamos entender los que no somos entendidos en economía, esto es, cuando se dice que México es el país que menos crece, es que nos permite afirmar que es donde más golpea, o es porque también se lo está sintiendo más el ciudadano de este país. La cuestión es de que es el que menos venía creciendo, porque, repito, no obstante la gran entrada de capitales, porque en este contexto de economía abierta todo se ha reciclado vía crecimiento de importaciones. Entonces nosotros hemos perdido la autosuficiencia alimentaria, tenemos hoy menos industria de la que teníamos en el 80, menos sector agrícola que teníamos en el 80, la industria representaba el 23% del Producto Interno Bruto, hoy día representa el 16%, la agricultura representaba el 8%, hoy día representa el 3.5%. Entonces, repito, esa gran entrada de capitales se ha reciclado vía este contexto de grandes tratados de libre comercio que el país tiene con todo el mundo. Entonces, importamos todo tipo de productos que vienen aquí a desplazar a la producción nacional. Entonces, de ahí que tenemos menos crecimiento económico, no obstante la gran entrada de capitales. Entonces, la cuestión es de que todo venía sustentándose en variables externas. Y con la crisis de Estados Unidos, que se manifiesta el año pasado, ¿qué pasa? Caen las exportaciones, cae el precio internacional del petróleo, caen las remesas, cae la inversión extranjera. Entonces, las variables que hacían posible la estabilidad del tipo de cambio, que hacían posible cierto crecimiento, resulta que ahora están actuando en forma negativa. Claro. Y la cuestión es de que no tenemos condiciones endógenas, condiciones internas para sortear esta situación, porque tenemos menos industria, menos agricultura, y aparte no tenemos un manejo macroeconómico para que la política fiscal y monetaria y cambiaria actúen en forma contracíclica. Es decir, el resto del mundo está bajando la tasa de interés, el resto del mundo está trabajando con gasto público deficitario, Inglaterra trae un déficit de 13% del Producto Interno Bruto, Estados Unidos del 11%, y aquí el gobierno mexicano está preocupado de la disciplina fiscal. Entonces contrae el gasto público, aumenta impuestos, en la perspectiva de no trabajar con gasto deficitario para no mandar señales negativas a los mercados internacionales para que el capital siga llegando. Pero resulta que el capital, repito, el que llegó no dinamizó la actividad económica, todo se recicló al exterior, vía crecimiento de importaciones y vía especulación, y la cuestión es de que este modelo económico en el cual estamos, el gobierno insiste en mantenerlo, no obstante que fue el que nos generó la crisis. Entonces, el caso de Argentina está incrementando el gasto público deficitario, está instrumentando políticas proteccionistas Argentina y varios países de Sudamérica. En cambio, el gobierno mexicano insiste por más apertura, por política... Va en sentido contrario. Exactamente, entonces de ahí que está profundizando más la crisis. Ya. Entonces, esta caída de 9.2% el primer semestre se va a prolongar. No solamente lo que resta del año, sino por bastante tiempo. Ya. Ahora, quizás podríamos acercarnos con el director del Centro de Análisis Multidisciplinario, de la Facultad de Economía de esta misma universidad. ¿Quién se lo siente más? Es decir, esto cuando decimos que más golpea, ¿es a nivel macroeconómico o en el golpe de la gente? ¿Se lo siente? Sí, hay una cosa que tiene razón el doctor Arturo. Él mencionaba ahorita los datos en términos macroeconómicos, pero efectivamente las familias mexicanas, en el caso particular de esta crisis, lo están resintiendo de manera más grave. Voy a dar, por ejemplo, un dato que era de la Procuraduría Agraria. Solamente en el campo mexicano, en el año 2006, había 27 millones de mexicanos que no podían comprar una canasta básica.
de alimentos, reconocido por el gobierno federal. A este año, hoy tenemos ya en el campo mexicano, reconocido por la Procuraduría Agraria, al primer trimestre del 2009, 29.600.000 mexicanos en el campo que no tienen ingresos prácticamente. Es una situación que nunca se había visto. El campo es el más en el campo afectado. mexicano, en este caso en el agro. Y en el caso de las ciudades, en el caso de los trabajadores, un poco de los efectos que tiene esta política económica es que, por ejemplo, tenemos un nivel de desempleo muy grande. ¿Qué significa esto? El gobierno mexicano había dicho que había 2.840.000 desempleados en este país con las formas de medición que ellos tienen. Sin embargo, la OCDE en el año 2005 le pidió al gobierno mexicano que modificara la forma de medición del desempleo en México porque no estaba siendo real en la forma de la medición del desempleo. Si utilizamos el mecanismo de la OCDE y del propio Fondo Monetario Internacional, va a entender uno la